Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conociendo a. Hemos estado un poquito paralizados por cuestiones de viajes personales, entonces bueno, estamos hoy justamente retomando nuestras entrevistas de Conociendo a. Como muchos de ustedes saben, es un espacio que a este espacio de los miércoles Conociendo a, como les comentaba, para quienes no me conocen, soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, y bueno, este es un espacio de difusión de los artistas ecuatorianos en el mundo. Para quienes ya están acompañándonos, solicitarles, pedirles que nos ayuden compartiendo este link para que más personas puedan conocer al invitado del día de hoy. Esperamos unos pocos segundos para que más personas se unan a esta transmisión y podamos comenzar con el invitado de nuestro día de hoy. Entonces, hacemos un poquito de tiempo hasta que las personas se enteren, la aplicación avise a más personas de que ya estamos transmitiendo en vivo y se unan más personas. Así, nosotros les comentamos de quién se trata la entrevista del día de hoy. Ayúdennos compartiendo. Para las personas que están conectadas, si me ayudan con un comentario, si es que la imagen, el sonido está bien, a veces tenemos unos problemitas técnicos, como saben, siempre la tecnología a última hora puede pasar de todo, pero si nos ayudan comentando, les agradecería un montón. Muchas gracias a las personas que están ya comentándonos, enviándonos sus saludos. También pueden enviar sus preguntas a nuestros invitados. Siempre estaremos leyendo también sus comentarios, estaremos compartiendo con nuestro invitado esas palabras de ánimo, de aliento y también esas preguntas que siempre nos están llegando. Recuerden que siempre con nuestros invitados tratamos de conocer un poco más de lo que ellos hacen, pero también de un poco informar sobre su actividad musical, sobre sus estudios formales, sobre muchas cuestiones que puedan ayudar a más jóvenes para que puedan surgir, para que puedan crecer en el camino de la música, en el camino del arte. Entonces, son bienvenidas todas sus preguntas, sus comentarios y como les decía, si nos ayudan siempre compartiendo este link de esta entrevista para que más personas puedan conocer a los artistas ecuatorianos que tenemos en diferentes países del mundo y que muchas veces por muchas razones no se conoce de la actividad que están realizando ellos. Es muy importante para nosotros como Fundación Musarte también eh, que se conozca, que se visualice el trabajo de muchos artistas que nos están representando. Como decía, muchas veces no se conoce de las actividades que ellos realizan y yo misma me he visto sorprendida de la cantidad de grandes artistas que tenemos alrededor del mundo y de un nivel artístico realmente muy profesional y muy alto nivel, como se dice. Entonces creo que es justo y necesario que el país conozca de estos artistas que nos están representando y que valoremos este trabajo, este gran trabajo que hacen los artistas. Es un trabajo, es un medio bastante sacrificado el artístico, más aún en esta época en la que estamos viviendo y que mucho se ha visto afectado el sector cultural. Entonces, considero que es importante que nosotros apoyemos a nuestros artistas y podamos conocer y difundir el trabajo que ellos están haciendo. En esta ocasión tenemos a un guitarrista bastante joven. Estoy muy contenta de poder entrevistarle. Yo le conocí cuando era muy pequeñito. Fue alumno mío en clases de teoría y para mí es un gran honor poder
este día entrevistarle y ver cómo él ha surgido en esta carrera artística, en esta carrera de la música. Y bueno, les voy a leer un poquito de la biografía. Hoy tenemos como invitado muy especial, como siempre digo, mis invitados siempre son muy especiales para mí. Y este día tenemos a un guitarrista clásico, un guitarrista muy joven, David Vázquez, guitarrista clásico cuencano. Y bueno, les voy a comentar un poquito de la biografía de David. David es merecedor del reconocimiento Andrés Segovia y Rosa Agustín Award como el mejor egresado del área de guitarra clásico, otorgado por el Manhattan School of Music en mayo del 2019. Es ganador del primer premio en el concurso de guitarra Ciudad de Quito. Es un guitarrista clásico nacido en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Inicia su carrera como concertista en el 2011 durante el sexto Festival Internacional de Guitarra Clásica Ecuador, FICSE. Desde entonces aparece en los más importantes escenarios de la ciudad, así como en varias salas de recitales en Nueva York. Con un especial interés por la música de cámara, David actúa en varios festivales de música de cámara, así como en 2 ediciones del International Students Concert en Manhattan School of Music. Su repertorio incluye compositores tanto europeos como de Norte y Latinoamérica, incluyendo música desde el periodo barroco hasta el romanticismo, modernismo y compositores contemporáneos. David terminó sus estudios del tercer nivel en el Conservatorio Manhattan School of Music en la ciudad de Nueva York, bajo la tutela del reconocido guitarrista y compositor Marc Del Priora, y al momento realiza sus estudios de posgrado en el Conservatorio Giovan Battista Martini de Bolonia, Italia, bajo la tutela del gran guitarrista italiano Walter Zanetti. Esto es un poquito de la biografía de David. Estaremos conversando ya en poquísimos segundos con él para que él nos cuente un poquito más de todo su camino artístico y desde dónde nos saluda. Entonces creo que ya estamos conectados con él. Vamos a darle la bienvenida a David Vázquez el día de hoy. Hola, Hola Vanessa. David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todo bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, bienvenido. Bueno, David, siempre lo primero que nos gustaría saber es desde dónde nos saludas, hace cuánto tiempo sales del Ecuador y cómo te ha tratado el país en el que actualmente te encuentras. Muchísimas gracias por estar aquí. No, vos, este gato les saludo desde la ciudad de Bolonia, en Italia. Yo estoy acá desde finales de octubre. Salí, sí, salí a finales de octubre de Ecuador para hacer mi maestría acá, pero la primera vez que salí del país fue en el 2015 que me fui a hacer mi licenciatura en Nueva York. Entonces ya son algunos años que he pasado fuera del país. Estuve un año en el país de regreso durante el primer año de la pandemia hasta que vine acá. Bueno, creo que a todos nos afecta de muchas maneras la pandemia y algunos tuvimos que retornar. Yo también justamente me encontraba fuera del país y bueno, se nos cruzó con esta situación, pero siempre decimos de todo esto se pueden sacar oportunidades también. Entonces hemos creado este espacio justamente para difundir a los artistas que se encuentran, como decía anteriormente, fuera del país. David, ¿de qué manera tú te has visto afectado? Bueno, aparte de que tuviste que regresar al Ecuador, ¿de qué manera te viste afectado en cuanto, no sé, a tus estudios, a tus proyectos, conciertos, no sé, cancelaciones? ¿De qué manera sentiste que te afectó toda esta situación de la pandemia? Bueno, yo regresé en Ecuador antes de toda la pandemia. Yo regresé en Ecuador en mayo del 2019 y en un principio estaba haciendo mis aplicaciones para maestría, estaba pensando en dónde hacer la maestría y todo esto. Y estaba atrasando un poco todos mis proyectos musicales porque quería dejar todo para el final cuando esté seguro de dónde iba a hacer la maestría. Una vez que ya me decidí, empecé a hacer todos mis proyectos para conciertos y todo, y el primer concierto que tenía planeado para el año pasado era
no me acuerdo exactamente la fecha, pero me parece que era el 23 o 25 de marzo, o sea, hace un año. Exactamente una semana antes de que nos enseñaron a todos. Entonces, bueno, desde ahí se cayeron todos los proyectos que tenía para conciertos, pero por otro lado eso me dio más tiempo para primero aprender el idioma, porque necesitaba aprender italiano para venir acá. Me dio un poco más de tiempo para prepararme para los exámenes de admisiones y todo eso. Entonces, me afectó bastante en cuanto a los conciertos, porque tenía muchísimos proyectos planeados en Ecuador antes de venir acá, pero por otro lado me ayudó porque me dio tiempo para dar los exámenes que necesitaba para ingresar a la universidad. Ujú. ¿Y de qué manera tú o sea, aplicaste a la universidad en Italia y enseguida ya te aceptaron o cómo fue un poquito? Cuéntanos cómo fue el proceso que tú tuviste que pasar para ser aceptado en esa maestría. Bueno, el proceso para ser aceptado acá fue un poco caótico, pues todo esto de la pandemia. Eh, Sí. a ver, en teoría yo tenía que hacer exámenes presenciales, o sea, yo tenía que viajar acá a Italia, hacer una audición presencial, volver a Ecuador y luego me avisaban. Pues todo esto de la pandemia, primero atrasaron un montón los exámenes, en un inicio iba a ser en julio, luego nos dijeron en agosto y acabé haciendo el examen en septiembre y fue online. Entonces, bueno, eso también salió a mi favor porque no tuve que gastar en un pasaje de ida y vuelta. Claro. Pero, pero claro, se nos fueron atrasando todo el tiempo y en realidad a un punto ya no sabía si es que iba a venir o no este año porque como seguían atrasando todo y no era seguro que iban a dar la opción de hacer online, yo pensé que ya no iba a poder, porque no iba a poder viajar del país, iba a ser muy complicado. Por suerte salió todo bien. Qué bueno. De ahí, bueno, hice el examen, me avisaron que me aceptaron al día siguiente los mismos profesores, pero oficialmente no me avisaron sino hasta 2 semanas antes de viajar. Entonces tuve 2 semanas entre que la universidad me dio la carta de aceptación y me tuve que ir al día siguiente a Quito a sacar la visa y la visa me llegó y ya compré los pasajes para venir porque empezaba clases Ah. y bueno, me llegó la visa 2 días antes de viajar y viajé acá como 3 días antes de comenzar clases, o sea, fue un caos, fue toda última hora, pero bueno. Bueno, de todas estas experiencias también se aprenden y qué gusto que puedas estar ya en clases, porque como decíamos antes, toda esta situación nos ha afectado de muchas maneras. Se han visto paralizados muchos procesos formativos, de conciertos, como decíamos. Entonces, es también un aliciente que ya un poco las cosas van tomando su forma. En Italia fue un país bastante afectado por lo de la pandemia. Entonces, qué bueno que ya estén retomándose las actividades. Tú estás ahora en clases ya presenciales, normal. No, estaba en clases presenciales. O sea, teníamos algunas clases online, sobre todo las clases teóricas, pero clases prácticas como instrumento y música de cámara tuve presencial hasta hace 3 semanas. Ahora, estas últimas 3 semanas se puso bastante mal la situación acá en Bolonia. Bueno, creo que en toda Italia, excepto de Cerdeña, toda Italia está bastante mal. Entonces nos pusieron de nuevo en cuarentena y Wow. estamos supuestamente hasta la primera semana de abril, pero ya vamos un año así. Claro, es una situación, como decíamos, bastante crítica para todos, para todo el mundo. Y vemos en algunos países de Europa que se están tomando nuevamente estas medidas. Esperemos que más bien las cosas vayan en mejora por el bien de todos, digo yo. Bueno, David, un poquito para ir entrando en conocerte un poco más. Cuéntanos cómo fue este primer encuentro de la música cuando eras muy pequeñito. ¿Tú siempre soñaste con ser un guitarrista clásico? ¿O cómo fue ese proceso de primer encuentro tuyo con la música? A ver, mi primer encuentro con la música fue a través de mi familia, a través de mi papá que toca guitarra y canta. O bueno, antes lo hacía más. Si nos está escuchando debería hacerlo aún. Bueno, recuerdo que cuando era pequeño siempre le veía a él, cogía la guitarra y se ponía a tocar canciones y estaba cantando. Y igual en mi familia de parte de mi papá siempre han habido muchísimos músicos muy buenos. Ninguno que haya seguido la carrera profesionalmente, pero mi influencia definitivamente vino de ahí. Bueno, de ahí, obvio, siguiendo los pasos de mi papá, quise aprender a tocar guitarra
Y cuando entré en el colegio, me acuerdo que mi papá llegó un día y me dijo, encontré un profesor muy bueno y vas a empezar clases con él. Y yo estaba muy emocionado. Entonces, bueno, este profesor es Carlos Magno García. Empecé clases con él y efectivamente era muy bueno, pero al inicio era demasiado cansado, porque yo ya había aprendido a tocar un poco, pero no había aprendido a tocar bien. Entonces empecé a estudiar guitarra clásica y sinceramente al inicio no me gustó. Al inicio fue muy cansado porque yo sabía tocar dos, tres acordes, casi nada, pero sabía algo. Tú ya Y querías empecé tocar a, las canciones. sí, y empecé a ver técnica por primera vez fue muy cansado. Y los primeros meses en realidad yo quería ya salir, pero creo que mi papá habló con Carlos y bueno, me convencieron de quedarme un año y luego de ese año decidí. Y cuando acabé el año ya no quise salir más, hasta que mis papás se dieron cuenta que ya era muy tarde y iba a ser músico. Qué chévere. Bueno, saludos a Carlos, un querido maestro. Yo siempre digo, uno de los maestros que más estudiantes de guitarra ha formado a nivel profesional. Entonces, bueno, un saludo caluroso también a él que vive en Cuenca. Yo ahora me encuentro en Guayaquil, en el calor de Guayaquil. Entonces, el saludo desde acá también. David, dentro de tu proceso de formación, tú has tenido muchas experiencias en festivales, en masterclasses. ¿Qué crees que es lo más importante que te has llevado de estos eventos? Em, Tal vez tu preparación previa para hacer las masterclasses. ¿Cómo ha sido esta experiencia con diferentes maestros, con grandes maestros que uno se encuentra muchas veces en festivales, en masterclasses? A ver, bueno, yo creo que las primeras experiencias que tuve con festivales, que fueron los que organizaba Carlos Magno en Cuenca, fueron las más importantes, no tal vez porque aprendí mucho, porque no sabía asimilar bien todo lo que estaba aprendiendo, pero por toda esta imagen que dejó en mí sobre la guitarra clásica, ver a guitarristas de nivel, del más alto nivel, y tenerles frente a uno y hablar con ellos y escucharles tocar y todo eso, creo que dejó esta impresión en mí de que esto es lo que quería hacer para vivir, de que no tenía ninguna otra elección más que tomar en eso. Eh, Eso tal vez en cuanto a mis primeras clases, fue como que esta especie de inspiración que me dieron estos guitarristas. De ahí en otras clases que ya he recibido más adelante estos últimos años, um, ya no sé, he tenido la suerte de tener clases con tantos guitarristas tan buenos que no sabría elegir cuál es qué es lo mejor que he aprendido de ellos, pero no sé, creo que en parte sí es todo este proceso de la preparación para una clase, porque al menos para mí, cuando me preparo para una masterclass o para un festival, siempre es primero ver quién es el que está dando la clase o quiénes forman parte del festival y como que uno empezar a empaparse de la música que esta gente está haciendo, porque siempre los músicos son como que un poco especialistas en algo. Siempre tenemos esas dos sesiones con algún autor o con alguna época o algo así. Y cuando uno empieza a prepararse, uno tiene que entrar un poco en eso para poder aprovechar más. Y creo que uno de eso aprende tanto como de la masterclass en sí, de toda esa preparación. Claro, muchas veces los maestros te dicen, bueno, yo voy a hacer una masterclass enfocada, no sé, al periodo de la música barroca. Entonces uno cuando quiere aprender de ese maestro necesita preparar el repertorio justamente para eso. Pero bueno, yo me imagino que dentro de todas estas experiencias tú hablabas de los primeros festivales que tuviste justamente con grandes maestros como fueron Pepe Romero, Ángel Romero, que, Ángel Romero, sí. o sea, empezar con esas referencias, eh, Sí, increíble. Yo recuerdo increíble. muy bien esos festivales y claro, ustedes se alimentaron de estas experiencias que son, aparte de grandes artistas en sus instrumentos, son seres humanos increíbles que te dejan muchas enseñanzas más. Entonces, creo que todo eso también es súper importante. David, dentro de tu experiencia formativa, como decíamos, tú ahora estás haciendo una maestría. ¿Cómo ha sido esa relación con tu maestro de ahora? Porque siempre es como que va variando los maestros. em, ¿Cómo fue ese encuentro con tu maestro? ¿Existe esa buena química? Porque de eso también depende mucho el aprendizaje que uno pueda tener. Eh,
Sí, yo hasta ahora siento que sí existe una muy buena relación con mi maestro acá. También es un poco extraño con todo esto del COVID, porque no tenemos los mismos chances de interactuar que tuviéramos normalmente. O sea, Claro, por ejemplo, yo hace recién, ¿qué será? Un mes más o menos, les conocí a mis otros compañeros que estudian con este mismo profesor, porque como solo teníamos las clases de instrumento personales, no teníamos performance class ni nada, entonces no teníamos la oportunidad de conocernos entre todos y con el profesor también lo que la escuela estaba buscando es como que tener la menor cantidad de interacción con los profesores posible justamente por el COVID. Entonces claro. no hemos tenido muchas chances de hablar fuera de clases, o sea, no he tenido chances de tocar para mis otros compañeros todavía ni nada de eso. Entonces es un poco complicado porque una relación como que se va desarrollando más, de una manera un poco más diluida en el tiempo. No es tan Claro. fácil como cuando me fui a Estados Unidos. Pero de una u otra manera tengo una muy buena relación con mi profesor aquí. Tal vez el idioma a ratos molesta un poquito, pero no mucho. Bueno, el italiano es un idioma muy lindo y yo estoy segura que lo aprenderás muy rápido. David, cuando tú empezaste con el estudio de la guitarra, yo me imagino que tenías un sueño de decir, bueno, yo quisiera llegar a ser como tal artista o dentro de tus maestros. ¿Quiénes han sido esos referentes dentro ya de tu proceso de formación que te han impulsado, que te han motivado para decir, yo quiero ser un guitarrista clásico? Porque como tú mencionabas al comienzo, tú fácilmente te podías decidir por la guitarra popular o la guitarra eléctrica, no sé, pero decidiste en ese momento ser guitarrista clásico. Entonces, ¿quiénes han sido esos referentes que te motivaron a seguir esta especialidad? A ver, uno de mis más grandes referentes, definitivamente Julian Bream, guitarrista británico que falleció el año pasado, me parece. Eh, es simplemente increíble. O sea, me acuerdo que Carlos nos prestaba un DVD que tenía de Julian Bream sobre la historia de la guitarra en España y veía todo el tiempo, era increíble. Y luego de él, yo creía que tal vez los Romero, tanto Pepe como Ángel Romero, porque yo la verdad no había escuchado de ellos antes de que vayan a Cuenca. Y claro, Carlos nos decía, son guitarristas increíbles, tienen que escucharles, tenía que 13 años, tal vez 14 años. Y cuando ellos fueron, me acuerdo que le pedí a mi papá que me compre los CDs de ellos y tengo estos recuerdos de cada vez que me subía al carro de mis papás ponía el CD de Pepe Romero, ponía el CD de Ángel Romero y estaba escuchando todo el camino, ya me sabía de memoria todas las canciones, todas las obras ya me sabía así, pero cada nota. Entonces yo creo que ellos fueron mis mayores referencias, porque antes de eso no me gustaba mucho la guitarra clásica y después escuchándoles y viéndoles a ellos todo el tiempo, como que ya me empecé a empapar tanto de esto que luego no pude salir de la música. Claro, yo recuerdo una experiencia, ustedes eran un grupo de guitarristas cuencanos, amigos, todos, y hasta ahora les veo que siguen juntos y que hacen sus proyectos y han hecho algunos proyectos de masterclasses en Cuenca para otros jóvenes que quieren o que tal vez no han tenido la oportunidad de salir a especializarse. Ustedes de manera muy generosa han compartido sus conocimientos con ellos de manera individual y también en grupo han hecho varios recitales de la guitarra clásica, han tratado de impulsar todo lo que es el movimiento de la guitarra clásica en Cuenca. Y yo recuerdo que en algún momento de la vida nos encontramos todos juntos. Yo les pude ayudar un poco en lo que era la teoría musical y todos eran chiquitos, recuerdo. Entonces, para mí es súper lindo poder escuchar ahora que ya ha pasado muchos años todo este proceso de formación que tú has tenido. David, hablabas un poco del repertorio, hablábamos un poco de esos referentes que te han motivado. Dentro de tu repertorio, ¿cuál ha sido, tal vez hay algún compositor o alguna época en la que tú te sientas o con la que te sientas más identificado? Eh, a ver, esa es una pregunta difícil, porque estos últimos años, sobre todo desde que estudié en Estados Unidos, la música que escucho empezó a ser muy diferente de la música que toco. Entonces, no sé, dentro de la guitarra, uno de los compositores que más me gusta tocar, que puedo pasarme todo el día tocando, es Bach, Johann Sebastian Bach.
pero es Una de las difícil porque no creo fortalezas. que, sí, no creo que nunca me llegue a sentir 100% satisfecho con cómo estoy tocando Bach. O sea, siempre hay algo más en que trabajar con Bach. Entonces, es uno de mis favoritos, pero no diría que en el que me siento más cómodo para nada. Eh, de ahí, ya no sé. Me gusta muchísimo la música del impresionismo, Debussy, Ravel, Eric Satie, pero ellos no tienen obras para guitarra clásica. He tocado un par de arreglos de Debussy para guitarra clásica, pero no hay mucho de esa época, entonces es un poco diferente lo que escucho a lo que toco en general. Y tú eres, bueno, ahora que dices eso, entonces, ¿tú eres un artista que te gusta escuchar diferentes instrumentos también o te gusta como que un poquito Mm. más enfocarte solamente en la guitarra? No, más bien casi nunca escucho guitarra clásica. Prefiero escuchar otros instrumentos. Como que ya me paso todo el día tocando, entonces prefiero irme a otras partes de la música. Generalmente lo que más escucho es dentro de música clásica, tal vez música para piano o orquesta o música de cámara. Eh, pero no solo escucho música clásica, es muy rara vez escucho solo música clásica. Me gusta también muchísimo escuchar jazz o escuchar rock o música folclórica, ya sea de Latinoamérica o folk europeo, lo que sea. Ajá. Pero sí Pero todo escucho un eso poco de todo. ajá, de todo eso también se aprende muchísimo, o sea, todo eso va a uno alimentándole como artista. Yo también siempre digo, Mm, uno no tiene que enfocarse solo en lo que uno hace porque la música es tan amplia y tan infinita que uno aprende muchísimo de muchos otros géneros, o sea, no solo del clásico, sino del rock, del pop, de todo se aprende un ujú. poquito. Y eso es súper bueno porque te va alimentando, te va haciendo un artista más integral. David, dentro de tus experiencias que has tenido ya fuera del país, ¿has podido ver tal vez con una mirada más amplia la situación en el país? ¿Cómo va la situación en los conservatorios, en las universidades? Un poco la situación de formación. ¿Qué es lo que tú crees que le hace falta a nuestro país para tener un- una perspectiva más internacional en cuanto a la preparación de los músicos en general? A ver, lo primero que yo creo que le hace falta al país, y bueno, en esto yo creo que sí están habiendo cambios, he visto cambios en los últimos años, pero todavía hace falta mucho más, es más apertura entre las diferentes escuelas. Eh, Era muy común, sobre todo hace unos años, ahora todavía es medio común, pero ya no tanto, pero que por ejemplo alumnos de un profesor se siguen a los alumnos de otro profesor, que no hagan eventos juntos, que no vayan a los eventos de otros músicos, eso a mí me parece fatal y es todavía muy común. Por ejemplo, yo cuando estaba en Cuenca me iba a ver casi todas las semanas, o sea, siempre que podía iba a ver, por ejemplo, la Sinfónica de Cuenca y casi nunca me encontraba con músicos que no sean músicos orquestales en los conciertos de la Sinfónica. Y era muy raro, o si no me iba a ver, por ejemplo, los masters de jazz. Y muy pocas veces me encontraba con músicos no clásicos en los masters de jazz. Y esto, en parte, no, como que los músicos no apoyan tanto. O sea, generalmente lo que he visto es generalmente los músicos ya de un nivel poco, o sea, que están más profesionalmente en el ámbito, sí apoyan más, pero los músicos que están desinformándose no van mucho a estos eventos. Y creo que eso hace falta bastante, tanto como para apoyar como para ellos mismos aprender, porque uno aprende de todo este tipo de cosas. Yo creo que he aprendido musicalmente tanto de ir a conciertos como de ir a masterclass. Entonces creo que esa es una de las cosas que falta. Eh, bueno, eso y también pues parte de, no sé, en cuanto a la educación, creo que falta dar no sé cómo explicar, como que falta una visión un poco más general, en el sentido de que, por ejemplo, muy rara vez los estudiantes conocen de cosas que estén fuera de su instrumento y eso no me parece bien. O sea, yo creo que los estudiantes deberían conocer todos los instrumentos, un poco el repertorio, deberían conocer la historia y alimentarse de todos los instrumentos en cuanto a su música y luego enfocarse en lo suyo.
cada quien tiene que enfocarse en lo suyo, ya sea una época, un instrumento, un estilo, pero tienen que alimentarse de todo. Claro. Es importante lo que dices porque muchas veces nosotros decimos, no, el mayor problema es la falta de apoyo del gobierno y sin eso no somos nada. Pero en realidad o sea, es importante que muchas veces el núcleo del problema nace del mismo medio artístico. Como tú decías, Ujú, esa falta de apoyo de los mismos artistas o de los mismos estudiantes que cuando se están formando, los profesores mismos les como que bloquean ese ujú, compartir, ese aprendizaje. Entonces, esto es un problema central porque muchas de las veces puede existir en un país idealizado todo el apoyo de un gobierno, pero si no existe esa mentalidad de compartir, de que anda a aprender con este otro maestro, mira que este te puede enseñar tal cosa que tal vez yo no tengo esa especialidad o yo no sé, eso también es un problema bastante grande que como tú dices, se ve todavía muchísimo en nuestro medio, o sea, en nuestro país. ujú, Se ve muchísimo esa falta de compartir o, o tal vez siempre he pensado yo que es una cuestión también de inseguridad bueno, esa es la palabra, pienso yo, porque ujú, muchas veces yo no permito que mis alumnos vayan donde otro profesor porque tal vez les pueden dar alguna información de la que yo ujú, no he aprendido o tal ujú, vez, no sé, es una cuestión un poquito así. Entonces, pienso que es uno de los, en realidad pienso que es uno de los problemas más graves, porque como decía, uno puede tener todo el apoyo de un gobierno, pero si no existe esa mentalidad de desarrollo, de culturizarnos, de socializar, de ampliar nuestro metro cuadrado, como decimos, de nada sirve todo el apoyo del gobierno. ujú. Por otro lado, también hace falta el apoyo del gobierno, pero Muchísimo. el centro está también afectado por este tipo de, qué sé yo, Sí, envidias, egos, vanidades, seguridades, yo no sé. Entonces, todo eso de muchas maneras influye y claro, es un punto muy importante también el que tú has mencionado. David, bueno, saliéndonos un poquito de las polémicas, mm, porque siempre este es el tema más polémico. sí. Pero es valioso y es importante dar nuestras opiniones. Considero yo, no siempre todo es Mm, perfecto como quisiéramos. mm, Dentro de, bueno, continuando un poquito, habíamos hablado dentro de tus proyectos, estás todavía replanteándote algunas cosas. Ustedes tienen, yo hace un momento hablaba de este proyecto con tus amigos que ahorita están en diferentes puntos del mundo también. Mateo, Kimberly, Martín, todos ujú. ustedes han hecho un grupo y siempre están haciendo estos proyectos en la ciudad, como hablábamos hace un momento. Em, ¿Cómo nace este proyecto? Porque claro, cada uno ya, o sea, podía hacer sus cosas, su carrera. Me gustaría saber de cada uno de ustedes, ¿cómo nace esta idea? ¿Cuál es el objetivo de ustedes al plantear este proyecto de unirse para hacer sus conciertos? Ah, bueno, yo creo que una de las principales razones, al menos por mi parte, es el gusto de hacerlo. Me gusta muchísimo estar en el escenario, me gusta muchísimo compartir el escenario con otra gente. Y sí, o sea, creo que esa es una de las principales razones por las cuales decidí dedicarme a la música, por estar en el escenario. Y pues qué mejor que hacerlo con amigos. Eh, y claro, o sea, además de esto, también siempre fue nuestro afán el compartir lo que nosotros aprendimos de afuera, porque creo que nos pasaba a todos nosotros que regresábamos de Ecuador, regresábamos de Cuenca y decíamos que he aprendido tantas cosas afuera y necesito dar esto a la gente, ya sea solamente en cuanto, no sé, aprendimos nuevo repertorio, aprendimos algo más en cuanto a interpretación, o con información para dar clases o lo que sea. Entonces creo que fue siempre este afán de compartir lo que nosotros traíamos, de poder aportar con algo nuevo. Creo que es en gran parte la razón de este proyecto que espero que siga en el futuro. Este ya bueno, es un poco difícil, ¿no? No hay como ni hacer Claro, proyectos bien con la pandemia y todos estamos en lugares diferentes, pero
yo creo que es algo que sí se queda ahí y que estará vigente para cuando volvamos. Claro, y bueno, es importante también esto que tú mencionas de que ustedes querían compartir, difundir lo que hacen, pero también compartir. Dentro de este sentimiento que siempre yo digo que es el que uno tiene, bueno, no todas las personas tienen, pero las personas que hemos tenido esto de querer compartir lo que hemos aprendido, empieza estas primeras experiencias en lo que es la pedagogía, que hablo yo siempre, o sea, empiezas Ujú, recién a explorarte como enseñar, o sea, como profesor, como guía de otros jóvenes, niños que tal vez no han tenido, como decíamos antes, la oportunidad de salir. ¿Cómo ha sido tu experiencia enseñando? Porque eso también es importante. Muchas veces se dice, no, es que yo tengo que adquirir toda la experiencia cuando esté mucho mayor para dar clases, pero muchas veces en el proceso de nosotros formarnos, también se nos da la oportunidad de enseñar. Entonces, de alguna manera también esto nos alimenta. ¿Cómo ha sido tu ujú. experiencia enseñando? A ver, para mí enseñar igual me da muchísima satisfacción, me gusta muchísimo enseñar, sobre todo a personas más jóvenes, porque es increíble lo fácil y rápido que aprenden los niños. Es increíble, siempre me fascina eso. Eh, a ver, mi experiencia enseñando, he enseñado a niños que quieren aprender guitarra, he enseñado a niños que no quieren aprender guitarra, he enseñado igual a adultos que tienen más o menos ganas de aprender y no sé, es una experiencia diferente siempre con todos, pero me gusta mucho. Lo que me he dado cuenta es, hay veces que yo pienso que ya tengo una metodología para enseñar y digo, esto funciona, y a medida que estoy dando clases me doy cuenta de que no funciona del todo. Entonces, uno siempre tiene que ser un poco maleable, como que cambiar un poco las cosas, Claro, tanto por los intereses de los estudiantes como por las aptitudes que tengan, porque todos aprenden de manera diferente, velocidades diferentes. Y creo que eso también me ha enseñado muchísimo a también yo desarrollar maneras de practicar para mí mismo, o sea, cómo enseñarme a mí mismo. He aprendido a salirme un poco de los moldes, de las reglas y decir, bueno, si es que no puedo aprender esto de esta forma, puedo probar algo diferente, que es lo que generalmente hago claro, con todos mis alumnos. Ahora cuando enseño, me doy las primeras lecciones para conocerle bien al alumno y ver cuáles son sus aptitudes y luego moldear una forma de trabajo de acuerdo a qué es lo que el alumno puede hacer. Y eso me ha ayudado también un montón para mí mismo, para aprender por mi cuenta también. claro. Siempre dicen enseñar igual a aprender, porque uno cuando enseña aprende. O sea, Sí, y es cuando siempre. más aprende. David, tú me comentabas antes que estás haciendo, bueno, tu maestría en Italia y que había una parte que tenías que hacer esto justamente de la pedagogía para en el futuro poder trabajar dando clases, enseñando como maestro. ¿Cómo ha sido esta experiencia de aprendizaje también con los maestros que te enseñan cómo enseñar, me imagino? Ha sido súper interesante, es de mis cosas favoritas que estoy haciendo, estudiar en el conservatorio, la verdad. Esto es un curso de créditos extra, entonces no es parte del currículum normal de conservatorio y estoy haciendo todos estos créditos extra les dicen créditos formativos, en donde, bueno, tenemos algunas materias de pedagogía, cursé también, a ver, el curso, a ver, estoy ya acabando psicología musical, que siempre es relacionado hacia la parte pedagógica. Mm, También, a ver, estoy por iniciar uno de antropología y etnomusicología y acabé hace poco uno de sociología musical. Entonces, para mí ha sido súper interesante aprender todo esto, porque es aprender cómo se enseña la música, cómo la gente aprende la música y el valor que tiene dentro de la sociedad, esto, que para mí es muy, muy interesante y muy útil también, porque increíble. en diferentes sociedades tiene diferentes objetivos del enseñar música y es bueno saber cuál es el objetivo de una persona y Claro. se me gusta mucho. Un punto que vos tocas ahorita, que para mí es como que yo digo, en alguna vida tengo que encontrar la manera de cómo asociar esto de la psicología en la música, porque
claro, es tan importante, muchas veces conversando con mis compañeros decimos, claro, cuando uno da clases se tiene que convertir hasta medio en psicólogo. Mi maestro Mm, siempre me dice eso, o sea, a veces uno se tiene que convertir en psicólogo para poder llegar a los alumnos. Entonces, esto es una parte que a mí personalmente me interesa muchísimo, siempre me ha dado esta curiosidad. eh, de tratar de entender la psicología de las personas, porque claro, cada uno es un mundo diferente, hay unas básicas, ujú, unas reglas básicas técnicas, pero el ujú, poder llegar a cada individuo, a cada artista es tan diferente cómo tú llegas al uno, cómo tú llegas al otro, cómo le explicas las ujú, cosas. Entonces, me parece increíble que te hayas interesado por todas estas cosas, porque realmente muy pocos artistas creo que lo hacen, o sea, de esta manera, sí, que se ponen a estudiar ujú, psicología, con música, antropología, o sea, todas estas cosas que de muchas maneras, sin darnos cuenta, influyen demasiado en la formación de un ujú, artista. En mi caso, que soy cantante, por ejemplo, la psicología es, creo que más que la voz, o sea, porque todo está tan en la mente que, o dependemos tanto de la mente, muchas veces los cantantes, para producir nuestro sonido, que, que si no estamos de alguna ujú, manera bien con nuestra mente, si estamos, ujú, por ejemplo, mal genios, o si estamos tristes, o si estamos muy alegres, el sonido de la voz es distinto en una misma ujú, persona. Entonces, este tema para mí es súper apasionante. Bueno, voy a darme unos minutitos para leer también los comentarios de las personas que nos están acompañando, los saludos que nos envían. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están acompañándonos. Bueno, dice, aquí vamos leyendo juntos los comentarios. Jorge Regalado dice, felicidades, un lindo programa. Mónica Vintimilla dice, buenas. Bueno, ahí nos comenta de lo que yo estaba preguntando, si se ve entendido. bien la imagen. Ujú, Vane, todo bien. Andrea Cóndor, una gran cantante ecuatoriana, también muchos saludos a Andre. Saludos, Vane querida, y a tu invitado de lujo, como siempre. Aplausos. Alex Rodríguez, también cantante ecuatoriano, qué gusto tenerte, David, en el ujú. programa. Leonardo Calderón, chao David, dice, saluti da Cuenca. Hola David, saludos desde Cuenca. Alicia Espinosa Aguilera dice, felicitaciones y éxitos para David. Pachi Vázquez, felicitaciones David. Así tenemos un montón de comentarios. Alicia Espinosa, felicitaciones mi querido David, adelante. Eh, Martín Serrano nos te manda aplausos. Mateo Terán, también joven guitarrista, muchas felicidades para Vanessa y David, un abrazo. Alicia Espinosa dice muchas felicitaciones David, saludos de tu tío, muchos saludos también a toda la familia de David, yo tengo el gusto de conocer a tus padres, muchísimos saludos también para ellos. Patricia Jaramillo, felicitaciones David. Eh, Sonia Jaramillo, mi hijo querido, qué gusto verte, sigue adelante y recuerda que el cielo es el límite. ¿Es tu mami? Gracias, Ma. Sí. Sí, es que a veces en Cuenca decimos mi hijo, así, de las personas Sí. mayores a los más chiquitos les decimos mi hijo. Bueno, muchos saludos, Sonia. Eh, Fam Cordero Vázquez dice, hola David, es un gusto verte, escucharte y recordar tu evolución musical, así como los detalles de tu perfeccionamiento profesional en Italia. Un abrazo, Ana María. Carlos Peña dice felicitaciones David, Pilar Peña dice saludos cordiales, Leonardo Vázquez, felicitaciones David, qué gusto poder verte y escuchar tus comentarios relacionados con tu perfeccionamiento profesional. Abrazos, te queremos mucho, Leonardo y Eliana. Mónica Vintimilla, felicitaciones David, qué gusto verte y saber que sigues conquistando tus sueños. Ujú. Aquí está Javier Rivadeneira, mi maestro, justamente hablaba de él, mi maestro de canto, un saludo grande maestro. Dice, felicitaciones David, muy inteligente su apreciación sobre la realidad en el medio ecuatoriano en cuanto al interés de los estudiantes por aprender y empaparse de los otros conocimientos. Justamente lo que decíamos, muchas veces pueden haber todas las limitaciones, pero si
La limitación está en nosotros mismos, de no buscar, de no tener ese afán de aprender de los demás. Estamos limitándonos más que cualquier gobierno. Mateo Vintimilla, si no sí, aquí está, es otro de los grandes guitarristas también cuencanos, justamente del grupo de David, dice felicitaciones, bro, chévere entrevista. Aquí está Felipe Vázquez, un abrazo Felipe, tu papi, felicitaciones, Vani, un gusto saludarte, David. José Durán Cardoso, felicitaciones, un abrazo de la plantita, dice. Bueno, muchas personas que te mandan sus saludos, ya te hicieron acholar. Muchas personas que están acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas estas personas que están compartiéndonos sus comentarios, no sé, sus anécdotas también, que tendrán muchos con David. Saludos a sus papis también. Bueno, continuando un poquito con nuestra conversación, más que entrevista, siempre a mí me gusta más que esta, como una conversación. Hablábamos ya de tu repertorio, de tus experiencias, enseñando también. David, ¿cuál crees que ha sido, dentro de todas las obras que tú has tocado, cuál crees que ha sido esta obra que te ha marcado no sé, tu carrera artística o que te ha definido como artista? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, no escuché bien, el internet se me Si corta un tienes poco. alguna obra que sientes que te ha definido, o sea, Una no obra. sé, que cuando tocaste esta obra o era como que una meta y ya lo has logrado, ¿cuál crees que ha sido esta obra que te ha definido ya como un guitarrista? Chuta, no sé. Mm. Tal vez no definirme como guitarrista, pero una obra que me ayudó a expandir un poco el horizonte de lo que yo pensaba que podía ser una guitarra clásica. A ver, hace algunos años toqué con una pianista de Cuenca, con Tatiana Marín, y me acuerdo que cuando hacíamos los ensayos para los conciertos, ella siempre tocaba un pasillo que a mí me encantaba de Gerardo Guevara, pero me gustaba muchísimo. Y siempre escuchaba y decía, yo quiero aprender a tocar eso, pero aprender a tocar el piano cuando yo sabía tocar la guitarra es un poco desesperante cuando yo sabía un instrumento. Entonces, bueno, siempre le escuchaba a ella tocar el espantapájaros, y en un momento dije, bueno, no voy a aprender a tocar eso en el piano, pero puedo buscar una transcripción para guitarra. Busqué algunas transcripciones y ninguna me gustó mucho, entonces decidí hacer una transcripción yo mismo. Y creo que cuando acabé de hacer la transcripción de esta obra y pude tocar y me dio, no sé, me dio una satisfacción el haber podido hacer una transcripción que me guste, que no sea Claro. solamente un quitemos todo lo que no puede hacer la guitarra, porque con esta transcripción que hice busqué mantener lo más posible del original, y creo que si bien no es tan difícil como obra, y creo que muy pocos han escuchado esa transcripción, pero creo que sí me ayudó muchísimo a ver que la guitarra no tiene los límites que yo pensaba, se puede hacer mucho más, y me ayudó a ver incluso otros repertorios. Después de eso he hecho no transcripciones enteras, pero muchas de las obras que toco, si es que son para piano, ya no me limito a simplemente coger el arreglo. Ahora, si es que estoy sacando alguna transcripción, cojo la partitura original y me pongo a yo mismo hacer cambios si es que es necesario. Creo que hacer Muy eso me ayudó a abrir un poco mis límites que tenía con el instrumento. claro, y es una experiencia diferente también porque el hecho de que tú bueno, mi esposo es violinista, entonces él siempre habla de que hay Mm, posiciones que a veces vienen escritas en la partitura que no siempre le quedan cómodo a cada uno, a cada ujú, instrumentista. Entonces, cada uno tiene como que buscar también desde su técnica, también lo que le vaya más cómodo, no siempre lo que está escrito. ujú. Hablando de digitaciones, no de notas, Sí, sino claro. de las digitaciones y todo. Entonces, yo me imagino que en el momento en el que tú empiezas a hacer tu análisis personal de transcripciones, de obras, también tienes que hacer muchas veces análisis de lo que quería el compositor hacer, o sea, un poco más Sí. profundo en lo que es la historia ya de esa obra, inclusive del Ujú, compositor, qué es lo que
que el compositor quiere y todo esto para poder eh, de muchas maneras no quitar lo original del compositor, lo que cada Mm, compositor quiere. Entonces, me imagino que hacer transcripciones también no es un trabajo fácil. sí, sí, es un trabajo bastante pesado en realidad, porque, claro, está todo esto de, primero es como hacer una traducción de un instrumento a Ajá. otro, que es difícil. Y claro, buscar ese balance entre qué es lo más natural para un instrumento sin cambiar la voluntad de lo que quería el autor, es es bastante complicado, pero también, no sé, a mí me gusta muchísimo hacer eso y creo que ese tipo de cosas también nos ayudan a luego ver, porque a veces uno se encuentra con posiciones que en el instrumento no son lo más naturales, pero con poco tiempo se empiezan a volver un poco más naturales, un poco más normales y como que se va expandiendo todos esos límites de lo que uno piensa que el instrumento puede hacer. Ujú. Tú decías en tu biografía que te gusta mucho la música de cámara. ¿Has tenido Ujú. experiencias ya con ensambles? ¿Alguna vez has tenido experiencia con la voz? Sí, yo he tocado, a ver, cuando estaba en Estados Unidos, toqué, a ver, hice música de cámara como materia, creo que dos, dos semestres, sí, un año y medio con cantantes. Me gusta muchísimo, es súper interesante, tanto con cantantes como con instrumentistas de viento. Me gusta muchísimo porque uno aprende a respirar mucho mejor con ellos, porque ustedes saben llevar mejor la línea melódica en cuanto a la respiración. Mm, Entonces ayuda muchísimo todo eso, aprender a respirar dentro de la música, que yo he visto que en músicos que no tocamos instrumentos que estén directamente relacionados con la respiración, muchas veces tenemos esos problemas, que la respiración hace lo que le da la gana y es un poco más difícil hacer todos los fraseos y todo eso. claro. Entonces, sí, la verdad yo creo que he aprendido muchísimo de las veces que he tocado, tanto con cantantes como con flautistas, instrumentistas de viento. Qué chévere. A mí siempre me gusta preguntar esto porque, claro, me gusta saber cómo los instrumentistas ven el instrumento de la voz. Mm, Como tú dices, muchas veces yo he escuchado, inclusive en las masterclasses, siempre comento esto de piano, de violín, que los maestros mismos mm, les dicen canta la canta, melodía. sí. Entonces, es importante también tener esta experiencia con tu voz. Ahora tú que estás viviendo en Italia, que es como que la cuna de la ópera, ¿alguna vez has ido a las óperas, has vivido estas experiencias? Bueno, desde que estoy acá no, porque no hemos tenido nada de eventos. Creo que tuvieron una ópera Ah, la bueno, semana sí. antes de lo que yo llegué y luego nos cancelaron de nuevo todo hasta ahora. Pero cuando estaba en Estados Unidos, sí, casi siempre iba, no, es más, creo que siempre fui a las producciones de ópera que hacían del conservatorio allá. Y en una ocasión igual pude ir a la ópera metropolitana. Me hubiera encantado ir unas veces, pero era demasiado caro. ¿Y qué ópera estuviste viendo? A ver, allá vi Rigoletto y también cuando, porque hace un poco más de un año estuve en Londres, me fui a ver la flauta mágica de Mozart en el Royal Opera House. Qué hermoso. Increíble. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, es una ópera increíble, muy fantástica. Tuvimos la suerte, digo yo, de poder hacerla en Cuenca y fue una experiencia súper linda. David, un poco más, para conocerte un poco más, si tú no fueras guitarrista, ¿qué crees que estarías haciendo en este momento? A ver, si no fuera guitarrista, yo creo que hubiera elegido algo más dentro de la música. No me imagino haciendo algo que no sea música en este momento. Ya sea en cuanto a la parte pedagógica o tal vez algo de investigación, eh, pero sí, no me imagino haciendo nada que no sea directamente relacionado con la música o con el arte en sí. Pero la verdad no sé, muchas veces me he puesto esa pregunta, ¿qué estuviera haciendo si es que no fuera guitarrista? Y nunca he encontrado una respuesta, no se me ocurre qué más podría hacer. Y un poquito dentro de lo que ha sido tu repertorio, nos contabas que había esta obra que te había marcado bastante del repertorio ecuatoriano. ¿Has explorado un poco más en el repertorio ecuatoriano? No sé, como investigación tuya.
Eh, un poco sí. He tocado algunas obras de Carlos Bonilla Chávez. El concurso que gané en Quito hace un año y ya van a ser casi 2 años, sí, casi 2 años, era igual solo de música nacional. Y sí me gusta mucho, pero no, no sé, no me enfoco del todo porque la música nacional a veces me gusta escucharle un poco más, un poco, un poquito más, eh, no sé cómo decir, como que no tanto en el medio clásico, Ya, sino un poco más como que la música andina como tal. Así. ujú, ya, ya. Entonces, Como el folclore, sí, un a poco veces, más el folclore. sí. Ujú. Entonces, a veces prefiero no tocar mucho y más bien disfrutarle solo escuchando, pero sí, hay otras veces en donde simplemente necesito tocar una obra y hago la transcripción o busco las partituras de lo que sea. Por ejemplo, de despedida de Gerardo Guevara, que igual moría por tocar esa obra hace algunos años. Entonces, lo que hice fue hacer la transcripción y claro, de esa también fue muy interesante hacer la transcripción, porque me di cuenta de muchas cosas que utilizaba él dentro de la obra, que no sé si es que habrá sido 100% intencional o no, pero para mí le dieron un significado muy importante, Claro. que me hizo apreciar la obra muchísimo más. Y esa creo que Es tocamos una obra juntos, incluso bellísima. cuando viniste a Claro, Cuenca o cuando estaba tocando con Martín. claro, ahí tuve la oportunidad de cantar con ustedes, claro, es verdad. Y Sí, esa era tu transcripción, yo recuerdo, sí, sí, claro. Es una ajá. obra hermosísima, es una obra hermosísima, de una de mis favoritas, realmente lo que es el repertorio ecuatoriano académico. Y bueno, Mm. siempre en estas conversaciones que tenemos, el tiempo pasa volando, a veces decimos una hora, parece un montón, pero el tiempo pasa súper Es nada. rápido y, y ya estamos casi llegando al final. David, no sé, tal vez algún consejo, mensaje final a los jóvenes que todavía no han tenido la oportunidad de tal vez una experiencia internacional, porque siempre cuando uno tiene unas experiencias saliendo del país, uno de alguna manera abre mucho más la mente. Entonces, ¿qué consejos les darías tú a los jóvenes, inclusive en esta época difícil, para que no se desmotiven, para que sigan con esa ilusión que todos tenemos cuando vivimos en esto de la música? Tenemos nuestras ilusiones, nuestros sueños. ¿Qué consejo tú les podrías dar a los jóvenes para que no se desmotiven? Am, a ver, consejo que les podría dar, creo, escuchar siempre nueva música, siempre buscarle algo nuevo y buscarle el valor a lo que sea que escuchen, así sea algo que no les guste. Eh, es chistoso, muchas veces la gente piensa que yo, hay música que de verdad no me gusta y piensan que no la escucho. En realidad sí escucho y a veces uno tiene que preguntarse por qué algo me gusta y por qué algo no me gusta, porque a veces son simplemente prejuicios. Yo creo que una de las cosas que uno puede aprender muchísimo, y es algo que aprendí yo estando afuera, es a veces algo que no te guste solamente porque no conoces. Y una de las mejores maneras de conocer más música es simplemente escuchar, preguntarte qué es lo que está ahí que te llama o que no te llama, y también escuchar para aprender de otros músicos. Es difícil a veces salir a festivales del país porque no hay mucho apoyo en el país económico como para uno salir a festivales todo el tiempo, pero hoy en día tenemos todos estos streaming platforms que nos ayudan a escuchar música de la orquesta que sea en cualquier lugar de Europa, de Estados Unidos, uno puede escuchar a músicos de todo el mundo y yo creo que tenemos que aprovechar esto mientras nos dure. Creo que es una manera muy, muy buena de aprender y sí, en cuanto a eso no hay muchos límites, en realidad uno no necesita un avión para poner en Spotify la Filarmónica de Berlín y escuchar la orquesta. Claro, claro, no, muy, muy valioso, muy importante lo que dices. Realmente, como decíamos, ahora ya no hay límites, no hay excusas. Con el Internet todos tenemos, la mayoría tenemos accesos a buscar referentes, a escuchar a esos grandes artistas que siempre estamos viendo y diciendo, bueno, yo quisiera tocar así y ponernos en práctica, porque la música es eso, práctica, práctica, práctica y Uh -huh. práctica, investigación, profundizar en las obras. Entonces,
Muchísimas gracias, David, por este valioso mensaje, por este tiempo, para conocer un poquito más de lo que estás haciendo, conocer un poco más de tu historia dentro de esta carrera que es la música. Y nada, agradecer también a las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus saludos. Y bueno, David, cuando tengas un poquito de tiempo, visita nuestra página para que puedas saludar a todas las personas que te han acompañado, nos han acompañado este día. Y bueno, despedirnos, agradecerte nuevamente por tu tiempo y desearte todos los éxitos. Esperemos que toda esta situación de la pandemia pase pronto y puedas seguir con tus estudios de manera ya presencial y más normal. Y nada, desearte todos los éxitos como siempre. Sabes que siempre he admirado el trabajo que tú, que tus compañeros están haciendo y desearles las mayores bendiciones para que puedan seguir surgiendo. Y nada, agradecerte nuevamente, un abrazo para todas las personas que nos han acompañado. Esto ha sido Conociendo a David Vázquez, guitarrista clásico ecuatoriano. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, David. Gracias. Chao, muchísimas gracias.